Este es el segundo video de la serie sobre backend y frontend, así que si no has visto el anterior donde hablamos sobre el frontend y montamos un proyecto básico con HTML, CSS y JavaScript, te recomiendo mejor ir a verlo antes de continuar con este. En este video veremos los conceptos sobre JSON, API y REST que nos ayudarán a entender para qué se separan los proyectos entre front y back y cómo funciona la comunicación entre ellos. Bienvenido a Phoenix Code. El primer concepto es JSON, que son las siglas para JavaScript Object Notation o notación de objeto de JavaScript. Es un formato ligero para el intercambio de datos. En este formato representamos información por medio de parejas llave-valor. Por ejemplo, intentemos representar una persona mediante un objeto JSON. Para empezar, lo que haremos será crear un nuevo archivo que no guardaremos al final, sino que será simplemente para ilustrar el concepto, para irlo viendo de forma gráfica. El objeto JSON está dentro de dos llaves. Entonces, abrimos y cerramos las llaves y dentro de él irá el contenido de nuestro objeto, que van a ser básicamente, como dijimos, parejas llave-valor. Entonces tenemos el nombre de la propiedad, dos puntos y el valor que tendría esa propiedad. Y un objeto puede estar construido por varias propiedades, cada una con su valor. Tal vez en este momento no sea del todo entendible así de forma tan abstracta, así que lo intentaremos hacer para declarar una persona contenida dentro de un objeto JSON. ¿Cuáles son las propiedades que podríamos tener de una persona? Puede ser el nombre, que el nombre, no sé, Andrés. Puede tener también un apellido y el valor de ese apellido va a ser Gómez. Puede tener también una edad y el valor de esa edad puede ser 25. Como nos damos cuenta, siempre la estructura sigue siendo la misma. Entre comillas ponemos el nombre de una propiedad y luego dos puntos y otra vez entre comillas el valor al que correspondería esa propiedad. Eso se hace para que JavaScript pueda entender más o menos en qué variable va a ir asignando cada uno de estos valores, o para que se pueda ir entendiendo cómo es que está construido un objeto. Es decir, no que me lleguen valores y que no se tenga entendido a qué corresponde ese valor, sino que cada valor que me va llegando ya tiene de por sí una explicación de qué es ese valor, a qué correspondería. Como vemos, pueden haber textos, pueden haber números, pueden haber otro tipo de datos que se llaman booleanos, que eso quiere decir verdadero o falso, o también pueden haber objetos un poco más complejos como serían arreglos, o incluso dentro de una propiedad puede haber otro objeto completo JavaScript. Primero empecemos con los arreglos, que lo haríamos de tal forma que lo podamos entender como hijos, puede ser. Y supongamos que dentro de los hijos lo único que nos importa son los nombres. Lo que hacemos es declarar unas llaves que van a ser llaves cuadradas. Y dentro de esa llave cuadrada, que lo que hace es evidenciar que aquí dentro va a estar contenidos varios valores, podemos poner los nombres de esos hipotéticos hijos. Pongamos Laura, Daniel y no sé, Santiago. Aquí ya tendríamos una propiedad hijos, pero que tiene varios valores contenidos. Laura, Daniel y Santiago. Pero además, otro tipo de dato que podríamos tener es un objeto completo contenido dentro de una propiedad. Eso se puede hacer, por ejemplo, si decimos queremos de esa persona el trabajo, básicamente la experiencia laboral que ha tenido esa persona. Entonces lo ponemos primero, decimos que eso va a estar dentro de un objeto. Entonces, abrimos y cerramos llaves. Y hacemos exactamente lo mismo que con lo otro, solamente que para declarar las propiedades que va a tener este nuevo objeto que estamos declarando, que sería la experiencia laboral. Podemos poner, no sé, el nombre de la empresa, que se llame Desarrollo SA. Podemos tener también el cargo que ocupó esta persona, que fue desarrollador junior. Podemos tener el salario. Quedó mal declarado. Comillas, salario. Y dentro ponemos, no sé, digamos 1000. 1000, que es lo que sea, lo que te quede en la imaginación de cuánto ganaba. Y podemos poner incluso, no sé, una fecha de ingreso. Y en esa fecha de ingreso ponemos un valor que representamos como
Si fuera nuestra fecha 2000, no sé, pongamos 2016 03 20. Y si queremos ya ver que efectivamente sí esté esto representado correctamente para el formato de JavaScript, pues lo que podemos hacer es buscar acá JSON Parser Online. Esto lo que hace es tomar un texto que nosotros le copiemos e intentar convertir ese objeto a JSON y decirnos si efectivamente esto viene siendo un JSON válido. Como vemos en este caso, él nos está diciendo que sí, efectivamente acá hay tres valores contenidos, y que tenemos acá el objeto trabajo, que dentro de él tiene empresa, desarrollo. Incluso podemos poner esto un poco más pequeño para verlo de forma más amplia. Y sí, vemos que efectivamente esto dice que esto es una estructura que él puede entender, que él puede evaluar. De hecho, si cambiamos un poco la estructura, no sé, quitemos una coma, él inmediatamente va a decir que tuvo un error al momento de convertir esto a JSON. Nos va a decir que esta parte de acá, a partir de esto, ya no pudo entender muy bien. ¿Por qué? Porque le falta esta coma. Él, sin una coma que separen los valores, deja de tener sentido para él ese objeto que le estamos pasando. Y hasta aquí más o menos ya estaremos viendo cómo es que se va construyendo un objeto, que es básicamente la información que le va a llegar a nuestro JavaScript, para que JavaScript pueda entenderlo, pueda mostrar esa información, pueda trabajar con ella básicamente. Además podemos hacer un poco incluso más compleja la estructura de este JSON, porque si ya tenemos el concepto de que puede haber una propiedad que tenga varios valores dentro y que una propiedad puede tener por dentro un objeto JSON, también se puede dar el caso de que una propiedad tenga por dentro varios objetos JSON. Entonces, ¿cómo sería? Declaramos acá las llaves cuadradas, básicamente abriendo y cerrando, y lo que podemos hacer es directamente copiar todo este objeto JSON que tenemos y poner una coma, y luego seguimos copiando ese objeto. Lo vamos a copiar 3 veces. Vamos a decir desarrollo 2, desarrollo 3, que esas fueron las 3 empresas que tuvo él, 2018 y 2020. Y supongamos que siempre ganó lo mismo. Tomamos absolutamente todo este objeto y acá borramos el que teníamos, copiamos este de nuevo, y él nos dice que sí lo pudo convertir, y efectivamente él ve que dentro de trabajo hay 3 objetos, así como dentro de hijos había 3 y son 3 valores sencillamente de texto. Dentro de trabajo hay 3, que son 3 empresas a las cuales esta persona tuvo experiencia laboral. Y así es como podríamos transportar información que le llegaría a nuestro JSON y que luego representaremos directamente en nuestro proyecto. Entonces, en resumen, JSON es un formato para compartir información, de tal forma que sea entendible para todos, tanto para el back como para el front, ya que en el front tenemos generalmente JavaScript, pero en el backend podemos tener Java, PHP, Python, Kotlin, C#, incluso el propio JavaScript con Node.js. Sería un caos si todos se comunicaran en su propio lenguaje. Entonces JSON se usa como formato estándar para que, sin importar el lenguaje, al final la información siempre sea transmitida de la misma forma. El siguiente concepto es API o API, que son las siglas para Interfaz de Programación de Aplicaciones. Para una API podemos hacer la analogía como si fuera un menú. Supón que quieres ir a comer algo con tus amigos. Se enteraron que hay un restaurante nuevo y quieren probar su servicio. Al ingresar al lugar, ¿qué es lo primero que pedirían? La carta o el menú de ese restaurante, donde están indicados los productos que se pueden ordenar. Pues algo así pasa con el backend. El backend se ofrece como un servicio que recibe determinado tipo de peticiones para cumplir una función con cada una. Tú no sabes cómo se gestiona esa petición en el servicio, pero sabes que si pides una pizza de forma correcta, el servicio hará lo que pediste y te traerá una pizza. En el caso de desarrollo web, cualquier persona o empresa que quiera ofrecer un servicio, ofrece ese servicio a través de una API que puede ser consumida por cualquier otra persona. Por ejemplo, podemos ver el caso de Riot Games, los desarrolladores de League of Legends. Si ponemos acá Riot Games Developer Portal, ellos ofrecen directamente su API pública para que las personas puedan crear aplicativos con los cuales ayudar a otras personas a ver estrategias, o sencillamente para hacer rankings en un torneo o cosas así por el estilo. Como vemos, me toca generar una clave. Genero esa clave y ya inmediatamente esa clave queda copiada acá y me dice que se vence dentro de 24 horas. Si vamos a las APIs que ellos ofrecen, vemos varias que hacen referencia a varios juegos de Riot Games. Podemos ver, por ejemplo, TFT League.
Dentro de Teamfight Tactics tenemos diferentes ligas, una de ellas puede ser la Liga Challenger, y con esto lo que ellos dicen que hacen es: vamos a traerte información sobre las personas que están en la Liga Challenger. Podemos también ver algunas por otra división, Gran Maestro, o directamente por el nombre por el ID del invocador que estemos intentando buscar. Y así funciona básicamente el menú. Este sería el menú del que estábamos hablando en el restaurante, pero en este caso es la API que se ofrece del servicio de Riot Games. Para consumirlo, lo que podemos hacer es, acá ellos nos ofrecen una entrada en donde nos dicen: yo lo que le voy a retornar es un objeto que se llama League List DTO. Ese objeto tiene diferentes propiedades. Una es el ID, que es una string, que quiere decir texto. Tengo otro que se llama entries, que es una lista de un objeto, algo así como lo que veíamos acá para trabajo. Porque una lista quiere decir que hay varios, y dentro un objeto que es del tipo League Item DTO, que nos vemos acá abajo. Acá nos dicen cómo es que está construido ese objeto League Item DTO. Tiene un booleano que les dije que era el que puede ser verdadero o falso, entero, que es un número, string, booleano, string, entero, string, y así él nos desglosa todo lo que él nos iría a responder. Más o menos aquí hace referencia cada uno de esos valores. Nos dice además los códigos de error que se pueden presentar al llamar esa petición. Eso quiere decir que, no sé, la petición se hizo de mala forma, o no pudo ser procesada, o que algo pasó en la comunicación y por tanto no se pudo completar la petición como lo esperábamos. Eso puede ser respondido con diferentes códigos de error. Además, acá nos dice que le podemos incluir algunos valores, es decir, para qué región queremos hacerlo, y el Developer API Key, eso es justamente la llave que acabo de generar. Es básicamente como un identificador que dice que efectivamente el que lo está llamando sí hizo su proceso de registro, y por tanto tiene permiso para ver la respuesta de este servicio. Tiene permiso para pedir este servicio. Si le damos ejecutar petición, él la ejecuta. Nos dice más o menos: así fue como yo la ejecuté. Le mandé estas variables para que él entendiera qué era lo que yo estaba pidiendo. Le mandé esta clave que fue la que yo acabé de generar. Y el código de respuesta es 200, que eso quiere decir que fue una llamada exitosa. Y acá nos dice: este es el cuerpo de la respuesta. Es decir, en realidad lo que nos está importando de todo lo que nos respondió. ¿Qué nos respondió? Él nos dijo tier Challenger, es decir, estamos viendo los valores de Challenger, que eso tiene un identificador único de esa liga, que es esta, que podemos ver que eso es qué collab clasificatoria era Ranked de TFT, tiene un nombre, y además acá vemos las entradas, que era lo que él decía que era una lista de objetos. Esto lo que viene siendo son todos jugadores. Cada una de estas llaves viene siendo un jugador, que nos dice que este es el ID único de ese jugador, este es el nombre de ese jugador, cuántos puntos tiene acumulados en la temporada, en qué rango está, como vemos es el mejor de la región, cuántas partidas ha ganado, cuántas ha perdido, si la cuenta está inactiva, si tiene una racha de victorias, y así para cada uno de estos jugadores. Absolutamente todos los que estamos viendo acá son básicamente los jugadores que en este momento en que consultamos esta API están dentro de los primeros rangos de esa liga Challenger para el juego Teamfight Tactics de Riot Games. Pues algo similar a este servicio de Riot Games, pero obviamente en una escala un poco más pequeña, es lo que queremos construir para que se conecte con nuestro frontend básico. Ese backend lo construiremos en el tercer video. Por ahora lo que podemos hacer es hacer un backend falso, que nos servirá para entender el propósito de construir ese backend y entender la respuesta que vamos a tener, cómo es que se van a comunicar nuestro front y nuestro back. Un último concepto es REST, el cual lo hemos usado sin darnos cuenta en todos los ejemplos que he hecho. REST es uno de los métodos de comunicación más usados entre frontend y backend. Con él se intercambian peticiones. Esas peticiones van acompañadas de una acción, un verbo que indica a grandes rasgos qué queremos hacer con esa petición. Las acciones más usadas son get, post, put y delete. De hecho, si nos damos cuenta, en toda la API de Riot Games lo único que ellos ofrecen son peticiones del tipo get. ¿Por qué? Porque únicamente lo que nos permiten es traernos información. No permiten publicar información nueva o actualizarla o borrarla. Solamente permiten traer información. Entonces, get se usa para pedir información. Como por ejemplo cuando quieres ver el perfil de alguien más en Facebook. Haces clic en su nombre y esperas a que cargue la página. Lo que está pasando es que la página envió una petición para leer la información de ese usuario. La página espera la respuesta y luego la muestra en tu pantalla.
La petición POST se usa para guardar información, como cuando quieres hacer una nueva publicación. Al hacer clic en publicar, la página manda una petición con el contenido de tu publicación. Ese contenido, como ya vimos, va a estar en formato JSON. Esta va al backend y debe guardarse para que las demás personas la vean al pedir información sobre ti. Nuestra página igualmente espera un mensaje que le indique que todo ha salido bien. La petición PUT se usa para editar información, como cuando quieres cambiar la fecha a un evento o editar una publicación que ya hiciste. Y la petición DELETE se usa para borrar información, como por ejemplo una publicación, un comentario, cualquier cosa que tú quieras borrar de tu perfil. Existen otras peticiones que puedes realizar con REST. De hecho, si vamos acá al programa Postman, podemos ver un listado completo de todas las peticiones que puedes hacer. Pero por ahora nos centraremos en las 4 más importantes, las más utilizadas, que son GET, POST, PUT y DELETE. Ahora ya podemos montar nuestro backend ficticio. Este backend ficticio o falso sirve para entender un poco mejor cómo es que funciona esa comunicación entre front y back, antes de que realmente nos metamos ya el código y construyamos el backend en el siguiente video. Para eso vamos entonces a la página Mock API, que lo que nos permite es simular el comportamiento de nuestra API, es decir, ante determinada petición, él va a dar determinada respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es, primero me voy a conectar con un correo y ya él me dice que tengo un proyecto acá. Entonces dentro de ese mismo proyecto podemos empezar a crear nuestro backend falso. Primero, ¿cómo se va a llamar esto? Yo lo voy a llamar usuarios. Además, esto nos dice entonces cuál es el esquema, es decir, cómo es que va a estar construidos los objetos de los usuarios. Vamos a crear algo que tenga simplemente, vamos a borrar todo esto y lo que vamos a hacer es, sí, va a tener un ID, que es decir, un identificador único que nos va a decir que va a ser único para cada objeto, y eso sirve básicamente para cuando queramos editar o cuando queramos borrar un objeto, le vamos a apuntar a un número de identificación único para que exclusivamente se borre ese objeto. Así que por ahora vamos a mantener ese ID, vamos a poner un nombre. Bueno, sigamos con el inglés ya que es el lenguaje predilecto para la programación, la verdad. Y si se dan cuenta, muchas de las cosas que he buscado es en inglés porque generalmente se encuentra mucho mejor información, más resultados en inglés. Bueno, seguimos nombre y además pongamos teléfono. Estas son las 3 propiedades que va a tener el objeto. Y él me dice entonces, cuando yo le mande la petición, el que va a responder. Lo que yo voy a decir es que cuando él responda a una petición GET de usuarios, que lo que va a hacer es traer absolutamente todos los usuarios, él va a responder con un listado de objetos. Esos objetos entonces más o menos los vamos a construir igual a como construimos los anteriores, que sería entre comillas ID, 2 puntos, el primero va a ser ID 1, segundo entonces le ponemos nombre, perdón, name, user 1, y teléfono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese va a ser nuestro primer usuario. Como queremos hacer varios, entonces lo que hacemos es copiar esto, una coma, copiamos, coma, copiamos, coma, copiamos. Y ya ahí tenemos nuestros 4 usuarios. Vamos a cambiar el ID, 2, 3 y 4. User 4, 3 y 2. Y el teléfono lo vamos a dejar por ahora igual. Él también nos dice que en caso tal de que le pidamos un ID en específico, nos podría responder con la información de ese usuario en específico. Por ahora no lo vamos a hacer. O que también podríamos moquear la respuesta que él nos daría con la petición POST, o con la petición PUT, o con la petición DELETE. Por ahora no lo vamos a hacer. Simplemente queremos la petición GET. Así que vamos acá. Creamos. Nos damos cuenta que acá tenemos entonces creado de usuarios. Incluso cuando le damos clic, él dice, yo intenté conectarme a esta URL y esta es la información que me respondió. Si vamos de hecho acá a Postman, vamos a crear una nueva petición que va a ser usuarios test. La voy a guardar acá. Pegamos esa misma URL a la cual él dice que le está pegando, la enviamos. E inmediatamente vemos que sí, efectivamente esa URL está respondiendo con los datos que le acabamos de poner.
Ahora que ya tenemos este backend respondiendo información, lo que podemos hacer es conectarlo con el front que ya construimos en el video anterior y así entender un poco mejor cómo es que funciona esa comunicación. Ya cuando construyamos el backend real en el siguiente video, podemos utilizar el mismo método para hacer esa conexión. Así que vamos primero al proyecto que ya teníamos de nuestro frontend. Vamos a mirar acá la página. Y para hacer esa conexión entre el front con una URL, o mejor dicho un backend, se puede hacer de varias formas. Una que a mí personalmente me gusta es esta, fetch, el uso de la función fetch, que es esta de acá. Creamos entonces una función que se llama getInfo y no vamos a utilizar esta URL que nos trae por defecto, sino que traemos nuestra propia URL que acabamos de construir con ese backend falso. Lo que hace es traerse la información, leer esa información que viene en formato JSON y los datos que están contenidos en JSON los que va a hacer es imprimirlos en la consola. La consola es esto de acá, esta parte blanca, que la podemos ver oprimiendo la tecla F12. Así podemos ver la consola de desarrollo del buscador de Chrome. Además, entonces ya no vamos a utilizar exactamente el mismo botón que teníamos antes para este número, este mismo botón. Solamente que ahora estamos llamando a la función getInfo. Vamos a ver qué pasa entonces cuando le damos clic. Efectivamente llega acá información y es la información que tenemos contenida en el backend. Pero por ahora solamente se está mostrando acá en la consola y en nuestra página, la vista para el usuario, no se ve nada. Para eso lo que podemos hacer es que con ese JSON que nos llega construyamos una tabla para que podamos ver todos los resultados que nos llegaron. Algo que uno hace mucho en desarrollo es utilizar las soluciones que alguien más ya ha hecho, verificar si esa solución sirve o no te sirve y si la puedes modificar, si la quieres optimizar o cualquier cosa, pero en realidad el problema que siempre estamos enfrentando es muy probable que alguien más lo haya enfrentado antes, así que podemos simplemente buscar create table from JSON data y efectivamente hay alguien acá que con estos datos lo que hizo fue construir una función que se llama create table from JSON, al cual él está declarando estos datos quemados. Nosotros no los tendremos quemados, sino que los traeremos directamente desde el backend y con esos datos él se construye una tabla. Vamos a ver si nos funciona. Vamos a copiar absolutamente toda esta función acá dentro de nuestro proyecto en JavaScript. Declaramos entonces, perdón, esa ya viene con la palabra función. Efectivamente, function create table from JSON. Solamente que él tiene una variable que se llama mybooks, en donde él tiene sus datos. Nosotros no lo tendremos en mybooks, sino que tendremos acá unos datos, pongámosle data, que nos van a llegar acá. Entonces, en lugar de imprimirlos por pantalla, lo que vamos a hacer es llamar a la función create table from JSON, proporcionando esos datos que nos están llegando. Acá cuando entonces nos llegue esos datos, vamos a reemplazar eso en todo donde diga mybooks, porque eso era lo que él tenía antes. Así que si esto, vamos a copiar esto y en todo donde él ponía mybooks, para nosotros va a ser data. Parece que ya. Lo único que nos falta es que él tiene acá un elemento en el HTML que se llama showData. Ese no lo tenemos nosotros, así que lo tenemos que agregar. Puede ser sencillamente un párrafo que va a tener un ID showData. Y listo. Vamos a ver entonces cómo funcionaría esto. Cuando le demos clic, se ejecuta la función getInfo. getInfo lo que hace es traerse la información, lee el contenido de ese objeto JSON, eso lo pone dentro de la variable data y llama a la función create table from JSON pasándole esos datos que ya tenemos. Entonces lo que hace es ejecutarse luego de esta función, se va a ejecutar esta. Y esto de aquí para adelante, la verdad, no lo he analizado muy bien, así que confiemos en que funcione. Nos vamos acá directamente a nuestro proyecto, recargamos la página. No hay necesidad de que estemos viendo la consola. Clic y efectivamente acá ya tenemos
unos datos mostrándose en una tabla. Y este es el concepto de la conexión entre front y back. El front lo que hace es hacer peticiones, el back gestiona esas peticiones, envía una respuesta y el front vuelve a gestionar esa respuesta y la muestra en pantalla al usuario. Y ya creo que es suficiente tema por este video. En el siguiente construiremos nuestro proyecto backend con Spring Boot y Java, así que suscríbete, dale like a este video, compártelo o comenta cualquier duda. Así me ayudas a seguir mejorando mi contenido. Esto es Phoenix Code y hasta el próximo video.